La tabla periódica es una plataforma creada para llevar el registro de los elementos químicos que se encuentran descubiertos hasta la fecha. Fue diseñada por el químico ruso Dmitri Mendeleev en 1869 y es considerado por muchos como el descubrimiento más importante de la química. Actualmente la tabla periódica se compone de 118 elementos distribuidos en 7 filas horizontales llamados periodos y 18 columnas verticales conocidas como grupos. Cada elemento químico se distingue por tener su propio número atómico, su propia masa atómica y su número de masa. A continuación explicaré cada uno de estos aspectos. La división por grupos o familias de los elementos químicos de la tabla periódica. Los grupos o familias están conformados por 18 columnas verticales, los cuales se etiquetan con números arábigos, que van del 1 al 18, también con números romanos y letras. Se nombra con la letra A los elementos representativos, que van del 1A al 8A, y con la letra B a los elementos de transición, que van del 1B al 8B. Cada grupo o familia de elemento recibe un nombre de acuerdo a las características de los elementos o por el nombre del primer elemento del grupo. Cada grupo o familia se caracteriza por tener propiedades similares entre sí, poseer la misma valencia atómica, tener una reactividad química similar frente a una misma clase de reactivos. Hoy en día existen 18 grupos o familias de los elementos químicos, los cuales son: Grupo 1A, metales alcalinos. Grupo 2A, metales alcalinotérreos. Grupo 3B, familia del escandio. Grupo 4B, familia del titanio. Grupo 5B, familia del vanadio. Grupo 6B, familia del cromo. Grupo 7B, familia del manganeso. Grupo 8B, familia del hierro. Grupo 9B, familia del cobalto. Grupo 10B, familia del níquel. Grupo 1B, familia del cobre. Grupo 2B, familia del zinc. Grupo 3A, los térreos. Grupo 4A, los carbonoideos. Grupo 5A, los nitrogenoideos. Grupo 6A, los cargógenos o antígenos. Grupo 7A, los halógenos. Y grupo 8A, los gases nobles. División por periodos de los elementos químicos de la tabla periódica. La tabla periódica está dividida en periodos, los cuales se enumeran del 1 al 7 de arriba hacia abajo. Estos se encuentran de forma vertical, por lo que el número de elementos en cada periodo no es el mismo. Se llama periodo a cada una de las filas dentro de la tabla periódica. Los elementos que conforman un periodo comparten una característica principal: su capa de valencia tiene la misma energía. Otras propiedades como la masa atómica, carácter metálico, tamaño, etc., van cambiando gradualmente y siguiendo una tendencia a medida que se avanza en un mismo periodo. Según la distribución actual y la conformación de este cuadro de clasificación química, se pueden encontrar 7 tipos de diferentes periodos químicos, los cuales son: periodo 1. El periodo 1 indica que el átomo tiene electrones en un solo nivel de energía. Los elementos que pertenecen al periodo 1 son el hidrógeno y el helio. Periodo 2. El periodo 2 indica que el átomo tiene electrones distribuidos en dos niveles de energía. Hay 8 elementos pertenecientes al periodo 2, los cuales son el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, el flúor y el neón. Periodo 3. El periodo 3 indica que el átomo tiene electrones distribuidos en tres niveles de energía. Hay 8 elementos pertenecientes al periodo 3, los cuales son el sodio, el magnesio, el aluminio, el silicio, el fósforo, el azufre, el cloro y el argón. Periodo 4. Un elemento pertenece al periodo 4 cuando se encuentra en la cuarta fila de la tabla periódica. El periodo 4 indica que el átomo tiene 4 electrones distribuidos en 4 niveles de energía. Hay 18 elementos pertenecientes al periodo 4, los cuales son el potasio, el calcio, el escandio, el titanio, el vanadio, el cromo, el manganeso, el hierro, el cobalto, el níquel, el cobre, el zinc, el galio, el germanio, el arsénico, el selenio, el bromo y el triptón.
Periodo 5. El periodo 5 indica que el átomo tiene electrones distribuidos en 5 niveles de energía. Hay 18 elementos pertenecientes al periodo 5, los cuales son el rubidio, el estroncio, el itrio, el circonio, el niobio, el molibdeno, el tecnecio, el rutenio, el rodio, el paladio, la plata, el cadmio, el indio, el estaño, el antimonio, el telurio, el yodo y el xenón. Periodo 6. El periodo 6 indica que el átomo tiene electrones distribuidos en 6 niveles de energía. Los elementos que componen el periodo 3 son el celcio, el bario, el hafnio, el tántalo, el tungsteno, el renio, el osmio, el iridio, el platino, el oro, el mercurio, el talio, el plomo, el bismuto, el polonio, el astano, el radón. También en este periodo se tienen en cuenta los elementos lantánidos, los cuales son el lantano, el cerio, el praseodimio, el neodimio, el prometeo, el samario, el europio, el gadolinio, el terbio, el disprosio, el olmio, el herbio, el tulio, el iterbio y el lutecio. Por último, el periodo 7. El periodo 7 indica que el átomo tiene electrones distribuidos en 6 niveles de energía. Los elementos que componen en este periodo son los siguientes: el francio, el radio, el rutherfordio, el dubnio, el saborgio, el borio, el jasio, el mitinerio, el darmstadio, el röntgenio, el ferrovio, el unupetio, el livermorio, el ununceptio, el ununoctio. También en este periodo se encuentran los elementos actínidos, los cuales son el ferminio, el mendelevio, el novelio y el lawrencio. Clasificación de los elementos por número atómico. El acomodo de los elementos sobre la tabla periódica se establece por medio del número atómico creciente. El número atómico es un parámetro más fundamental que la masa atómica para la clasificación de los elementos. El número atómico es un concepto físico y químico relacionado con la estructura de los átomos de cada elemento. Se trata del número total de protones del núcleo de un determinado átomo. Se presenta con la letra Z. El símbolo convencional Z proviene posiblemente de la palabra alemana Zeta, que significa número. El número atómico es un concepto importante que indica el número de protones en el núcleo del átomo. El átomo es eléctricamente neutro, así que el número de electrones es igual al número de protones, por lo tanto el número atómico también será igual al número de electrones presentes en el átomo. El hidrógeno y su símbolo químico. Un símbolo químico es un signo abreviado que permite reconocer un compuesto o un elemento químico, sin la necesidad de utilizar su denominación completa. El símbolo químico es una abreviatura del nombre de cada elemento químico, descubierto y expresado en la tabla periódica. El sistema de símbolos químicos utilizado en la actualidad fue introducido por el químico sueco Jöns Jacob Berzelius en 1814. Gran parte de los símbolos químicos proceden de las letras griegas correspondientes a la denominación del elemento en latín. La letra que inicia el símbolo químico se especifica con mayúscula, mientras que la segunda, en los casos en que se utiliza, se consigna en minúscula. El hidrógeno se representa con la letra H, ya que es la letra inicial de su nombre. Fue bautizado como hidrógeno por el padre de la química Antoni Lavoisier, ya que su nombre viene del griego hidros, que significa agua, y genes, que significa creador o generador. El hidrógeno y su masa atómica. En química se llama masa atómica la masa de un átomo, la cual se compone del total de la masa de protones y neutrones y el promedio de las masas de los distintos isótopos. Los isótopos son los átomos de un mismo elemento cuyos núcleos tienen una diferente cantidad de neutrones. La masa atómica se representa con la unidad de masa atómica llamada AMU. La masa atómica es diferente al peso atómico, a la masa atómica relativa, al número atómico y al número másico o número de masa.
En el hidrógeno se conocen tres isótopos, los cuales son el hidrógeno ligero o protio, que cuenta con una abundancia del 99.985%. Está conformado por un protón y cero neutrones. Su número atómico es 1 y su masa atómica es 1. El isótopo deuterio, que cuenta con una abundancia del 0.015%. Está conformado por un núcleo que alberga un protón y un neutrón. Su número atómico es 1 y su masa atómica es 2. El isótopo tritio, que cuenta con una abundancia del 1 por 10 a la menos 7%, está conformado por un núcleo que contiene un protón y dos neutrones. Su número atómico es 1 y su masa atómica es 3. La diferencia entre estos tres isótopos es el número de neutrones. Para obtener la masa atómica del hidrógeno debemos multiplicar la abundancia del átomo en forma decimal por la masa atómica de cada uno de los isótopos. Esta operación da un valor de 1.0079 AMU. Esto quiere decir que el hidrógeno cuenta con una masa atómica del 1.0079 AMU. ¿Para qué es importante la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos? En nuestra vida cotidiana convivimos con muchos compuestos los cuales no identificamos a la perfección. No sabemos si son dañinos para la salud. Debido a esto es necesario comprender la clasificación de los compuestos los cuales se clasifican en orgánicos e inorgánicos. Al tener conocimiento sobre esto, sabremos cuáles podemos utilizar en nuestra vida sin correr el riesgo de dañarnos y cuáles no debido a su alto grado de peligrosidad. Al clasificar los compuestos en orgánicos e inorgánicos permitirá llevar un control sobre qué sustancias se pueden combinar y cuáles no. También es de gran ayuda a clasificar los compuestos orgánicos e inorgánicos, ya que esto permitirá a los científicos introducir a los nuevos compuestos que se descubran a su clasificación que les toca según sus características. Clasificar los compuestos en orgánicos e inorgánicos permite crear una investigación ordenada sobre cada uno de los elementos. Los compuestos orgánicos son sustancias químicas que contienen carbono y en los que únicamente se presentan enlaces covalentes, carbono-carbono o carbono-hidrógeno. Son conocidos como hidrocarburos. En muchos casos también contienen oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, boro, halógenos y otros elementos. Algunos compuestos orgánicos son usados como combustibles, de los cuales un buen número se deriva del petróleo, por ejemplo, gasolinas, gasóleo, diésel, gas natural o metano, carbono, entre otros. También un número importante de estos compuestos forman parte de las moléculas de las plantas y animales, por lo que se les conoce como biomoléculas. Los compuestos inorgánicos están formados por distintos elementos, pueden ser óxidos, bases de ácido o sales. Un reducido número de compuestos que contienen carbono se clasifican como inorgánicos. Entre estos se encuentran el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y los compuestos que contienen el ion carbonato, bicarbonato y el cianuro. Tres ejemplos de compuestos orgánicos y tres ejemplos de compuestos inorgánicos. Los compuestos orgánicos se caracterizan por estar compuestos por átomos de carbono, carbono e hidrógeno y porque sus enlaces son covalentes. Algunos ejemplos de compuestos orgánicos son el petróleo. El petróleo es un aceite mineral de color muy oscuro o negro, menos denso que el agua y de un color atre. Está formado por una mezcla de hidrocarburos acompañados de azufre, oxígeno, nitrógeno en cantidades variables. El petróleo se encuentra solo en las rocas sedimentarias. El petróleo se origina a partir de una materia prima formada fundamentalmente por restos de organismos vivos, acuáticos, vegetales y animales que vivían en los mares, las lagunas, las desembocaduras de los ríos y en las cercanías del mar. Alcohol, etanol. El compuesto químico etanol, conocido como alcohol etílico, es un alcohol que en condiciones normales de presión y temperatura se presenta como un líquido incoloro e inflamable, con una temperatura de ebullición de 74.4 grados Celsius.
Glucosa es la principal azúcar que circula en la sangre y es la primera fuente de energía en el cuerpo para los seres vivos, incluyendo a plantas y vegetales. La glucosa es un monosacárido, un tipo de azúcar siempre de color blanco, cristalina, soluble en agua y muy poco en el alcohol, que se halla en las células de muchos frutos, miel, sangre y líquidos tisulares de animales. Los compuestos inorgánicos. Los compuestos inorgánicos se caracterizan por ser solubles en agua, ser buenos conductores de electricidad y por estar compuestos de la mayoría de todos los elementos químicos. Algunos ejemplos de compuestos inorgánicos son el cloruro de sodio, sal. El cloruro de sodio, comúnmente conocido como sal, es uno de los minerales más abundantes de la Tierra y es nutriente esencial para muchos animales y plantas. Se encuentra de forma natural en el agua de mar y en formaciones rocosas subterráneas. Bicarbonato de sodio. El bicarbonato, también conocido como carbonato ácido de sodio, hidrógeno, carbono de sodio, bicarbonato de soda o sal de Vichy, es un compuesto blanco sólido cristalino que se obtiene de un mineral presente en la naturaleza llamado natrón, el cual contiene grandes cantidades de bicarbonato sódico. Es un compuesto soluble en agua y que, en presencia de ácido, se descompone formando dióxido de carbono y agua. El amoníaco. El amoníaco, también conocido como NH3, es un gas incoloro con un olor característico. Está compuesto de nitrógeno y átomos de hidrógeno. Se produce de forma natural en el cuerpo humano y en la naturaleza, en el agua, el suelo y el aire, e incluso en pequeñas moléculas de bacterias. En la salud humana, el amoníaco y el ion de amonio son componentes vitales de los procesos metabólicos. ¿Para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica? Es de gran importancia conocer y comprender la estructura de la tabla periódica, ya que la tabla periódica es una gran herramienta que nos ayuda a conocer los compuestos químicos que residen en la Tierra. Además, la tabla periódica es considerada cultura general, lo cual hace que sea necesario estudiar y comprender su estructura. La tabla periódica nos permite conocer todos los aspectos de los compuestos químicos debido a su manera de presentarnos todos los elementos que se han descubierto hasta la fecha, de manera ordenada y resumida, facilitando la rápida consulta y el conocimiento inmediato del comportamiento y propiedades de todos los elementos, desde su peso atómico hasta su tendencia a combinarse entre sí. El conocimiento de la estructura de la tabla periódica nos sirve para estudiar diferentes materias de estudio, como lo son la física, la química y hasta la tecnología. Nos permite conocer las características de cada uno de los elementos descubiertos hasta la fecha, como lo son su masa atómica, su número de masa y su número atómico. Nos permite comprender cómo se comportan los elementos químicos ante diferentes situaciones, como lo son la creación de nuevas sustancias químicas. En resumen, es obligatorio estudiar la tabla periódica, ya que esta nos ayudará a estudiar los fenómenos que se presenten en la Tierra.